Lo dijo en la primera hora. Muy bien, continuamos 8 de la mañana con 11 minutos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Bueno, estamos a puertas del inicio de la campaña política, de la campaña electoral, el próximo 3 de enero y hasta el jueves 2 de febrero será la campaña electoral. El domingo 5 de febrero iremos a las urnas, los ecuatorianos, para elegir alcaldes y alcaldesas cantonales, al igual que concejales y concejalas cantonales. Prefectos y prefectas provinciales en binomio con sus viceprefectos y viceprefectas, miembros de juntas parroquiales rurales y también integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son 7 los que tendremos que elegir. Y aparte de eso, recibiremos una papeleta con las 8 preguntas del referéndum constitucional que está impulsando el gobierno, el presidente Lasso. Y por cierto, hay sectores que abiertamente se han pronunciado a favor y en contra de las preguntas de la consulta popular. El Consejo Nacional Electoral develó en los últimos días además un listado, si mal no recuerdo, de 11 sectores políticos y sociales que van a participar y hacer campaña, 7 por el no y 4 por el sí. Es decir, la cosa ya ha comenzado. Hoy recibimos en nuestra mesa de trabajo a Manuel Pérez. Él representa la plataforma Alianza por la Seguridad, que es un colectivo que está respaldando la consulta popular o el referéndum constitucional, porque es un referéndum constitucional que impulsa el presidente Guillermo Lasso. Al señor Manuel Pérez le agradezco por asistir a esta invitación. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Gracias, muy amable la invitación, siempre la orden. Gracias a usted por la gentileza. ¿Por qué respalda? A ver, primero, ¿qué es la plataforma por la Alianza por la Seguridad para que conozca nuestro público, señor Gracias. Pérez? El día 14 de diciembre, unas 50 organizaciones a nivel nacional nos constituimos aquí en la ciudad de Quito para hacer este gran lanzamiento de la Alianza por la Seguridad. Significa que los ciudadanos estamos cansados de la violencia que estamos viviendo, no solamente aquí en Quito, sino a nivel nacional. El día de ayer se escuchaba en los medios de comunicación que un candidato a la alcaldía en la ciudad de Puerto Viejo fue abatido o herido por sicarios. Es decir, la inseguridad nos ha provocado a nosotros que nos constituyamos y que participemos activamente en este proceso de consulta popular, porque consideramos necesario que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares en esencia y toda la ciudadanía tengamos esa isla de paz que vivíamos hasta hace más de 15 años atrás, ¿no? ¿Pero usted cree que con las preguntas de la consulta se va a solucionar este fenómeno de la inseguridad que usted ha señalado? No necesariamente, pero ese es un paso que nosotros estamos planteando. Porque hacer un cambio estructural significa que tendremos que cambiar la mentalidad de todos los 18 millones de ecuatorianos. Y eso sí es demasiado imposible. Eso tendríamos que vivir por lo menos las 4 o 5 generaciones en las cuales tengamos conceptos de ética, de moral, de buenas costumbres y que defendamos a la familia. Entonces, no solamente vamos a permitir con estas reformas, por lo menos dar el paso inicial que todos los ecuatorianos queremos, por lo menos para identificar a los delincuentes de cuello blanco, a los delincuentes de actos ilícitos que se están haciendo y que aquí en el país, particularmente a través de del Consejo de la Judicatura, de los jueces, la Fiscalía, han provocado de que delincuentes sean beneficiados con habeas corpus, sean beneficiados con acciones de protección. Esa es nuestra lucha. Pero, por ejemplo, a ver, yo entiendo lo que usted plantea, pero la pregunta, digamos, central, vinculada al tema de seguridad, tiene que ver con la posibilidad de extradición de quienes cometan delitos transnacionales. Si un ecuatoriano está acá en el Ecuador y es requerido, por ejemplo, por la justicia de los Estados Unidos por temas del narcotráfico, Ecuador puede dar paso a través de su administración de justicia a esa extradición a Estados Unidos. Pero digo, ese que es un tema específico para delitos transnacionales, ¿cómo va a permitir que se solucionen los otros tipos de problemas de seguridad que tenemos? Los robos, los asaltos, el sicariato que estamos enfrentando acá en el Ecuador. O sea, no encuentro mucha lógica en eso, señor Pérez. ¿Cómo nace el delito? ¿Y a dónde va ese recurso que ganan los delincuentes? Justamente a estas organizaciones transnacionales, a estos delincuentes de narcotraficantes. ¿Cómo es que los traficantes de órganos, cómo es que los traficantes de personas hacen dinero?
¿Y a dónde va? Justamente a estos sectores, los más necesitados, para que puedan seguir provocando estos delitos en contra de la sociedad. Ahí nace el problema. Entonces, la pregunta clara de la extradición es no solamente para estos delitos execrables, sino también para los delincuentes que han hecho de su vida política una manera de beneficiarse y robar al Estado, y coger ese dinero y llevarlo a los Estados Unidos y vivir bien, porque lastimosamente no ha habido un órgano que permita un control directo, como la Fiscalía, que haga realmente una investigación previa o indagación previa y que pueda determinar realmente a los responsables. Los jueces que están comprometidos en diferentes juicios y que han provocado libertad de delincuentes, que ha permitido que se aproveche y se haga un mal uso de estas garantías constitucionales que nosotros tenemos, como el habeas corpus, que de las acciones de protección. Entonces, mire cómo sí va relacionándose todo, porque si el grande puede robar, el pobre, ¿qué dice? ¿Y por qué yo no? Pero lastimosamente al pobre sí le aplicamos todo el rigor de la ley. Pero ustedes no creen que el tema de seguridad es mucho más profundo y no solamente es responsabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene el monopolio de la fuerza, hay una responsabilidad directa del Ejecutivo sobre la Policía Nacional. Pero tenemos, por ejemplo, a la Administración de Justicia que está muy cuestionada, ni siquiera los propios jueces se ponen de acuerdo en cómo aplicar la norma. Para unos casos dan prisión preventiva, para otros medidas alternativas a la prisión preventiva. Hay fallos judiciales cuestionados por un segmento de la opinión pública. Tenemos a la función legislativa, que es la encargada de elaborar las leyes. Es decir, sí le insisto, ¿cómo esta pregunta vinculada a la seguridad puede ayudar a solucionar todo este complejo problema que estamos enfrentando, señor Pérez? Pero lo acabamos de decir. Las instituciones encargadas de administrar justicia están corrompidas. Usted como un gran difusor, un periodista, conocedor, sabe que en las instituciones de Fuerzas Armadas, policías, están incrustados los delincuentes, los narcodelincuentes. Ya lo dijo el embajador de los Estados Unidos. Hay los narcogenerales. Recién acaban de cogerle a 2 miembros de las Fuerzas Armadas, custodiándole a un delincuente que acababa de salir de la cárcel y con armamento que solamente es especial para Fuerzas Armadas. Entonces sí estamos relacionados con eso, porque nosotros estamos diciendo que necesariamente tiene que la Fiscalía tener su consejo de fiscal para que pueda hacer sus propios concursos y se vea realmente a profesionales que tengan ética, moral y conocimiento para que no tengamos este problema. Dejemos el tema de seguridad, vamos a la parte institucional. ¿Ustedes están de acuerdo con que por la vía de un referéndum constitucional se reduzca el número de legisladores? Indudablemente. ¿Por qué? Imagínense que en el día de hoy 137 legisladores no se pueden poner de acuerdo y dicen que se sacrifican tanto y el día domingo no pueden dedicarse a estudiar, a darle una ley al Ecuador, y prefieren el partido de fútbol. O sea, más importante aquí en este país es un partido de fútbol que la seguridad del Ecuador. Entonces, si reducimos el número de asambleístas, primero les vamos a identificar a todos los asambleístas y vamos los ecuatorianos a saber escoger bien nuestros representantes. Pero mi pregunta es allí, ¿cómo el reducir el número de legisladores puede mejorar la calidad de los legisladores que tenemos en la Asamblea? Si con 100 legisladores se pueden estudiar de mejor manera, no vamos a tener 132 ni 152, que es para el 2025 los legisladores. Si hoy no se ponen de acuerdo con 137, peor con 152. Entonces, si reducimos el número de asambleístas, lógicamente que nos va a permitir una calidad de asambleístas que podamos nosotros los ciudadanos escogerlos en el próximo proceso electoral. Y vamos a ver realmente su currículum, su comprometimiento con el país y su capacidad intelectual. Pero la pregunta va básicamente sobre la cantidad de legisladores, no sobre la calidad de los legisladores. Y el problema de la Asamblea Nacional, como antes fue el problema del Congreso Nacional, ha sido la calidad y no necesariamente la cantidad.
Pero es que si nosotros tenemos menos asambleístas, los ecuatorianos tenemos la posibilidad de hacer un escrutinio real de los candidatos y vamos a escoger la calidad. Usted en este momento está viendo que hay 137 asambleístas, de los cuales ninguno, o de los ecuatorianos, muy pocos conocemos a los asambleístas. Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo he cubierto las actividades legislativas desde el año 95 en este país. El Congreso del 97 que destituyó a Bucarán, donde también había cantantes y había deportistas, era un Congreso de 84 diputados. El Congreso Nacional del año 98 era un Congreso donde había deportistas, donde había animadores de televisión y donde había cantantes. O sea, no es que tuvimos una mejor legislatura con menos legisladores. Yo le insisto, el problema es la calidad de la legislatura, no la cantidad de señor Pérez. Yo le vuelvo a insistir, yo creo y considero de que usted con un menos número de personas que participen en un proceso eleccionario, con un número limitado de partidos políticos y movimientos políticos que presenten sus candidaturas y que los ecuatorianos podamos identificarlos de mejor manera, por su trayectoria política, por su aporte a la ciudadanía o al país, ahí vamos a poder escoger no solamente lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Usted dice algo muy cierto. Usted ha cubierto toda la asamblea desde el año 95, pero también ha habido una calidad de congresistas. No, ha habido buenos congresistas, sin duda que ha habido buenos congresistas. Y los escándalos han sido menos que los actuales. No necesariamente. Le digo, menos, claro, ha habido escándalos, pero menos que los actuales. Yo he sido testigo de casos de corrupción en los congresos. En el año 97 descubrieron la red Peñaranda, en el año 98 aprobaron la ley de la AGD, o sea, en el año 2004 destituyeron a 4 diputados que armaron un escándalo en un hotel de Lima, o sea, cada periodo legislativo ha tenido sus particularidades, sus escándalos, ha habido buenos legisladores como también ha habido los malos. El tema es que me parece a mí que la pregunta debería ser probablemente muchísimo más profunda en el sentido de atacar la calidad más que la cantidad y buscar mejorar la representatividad de la legislatura. Esa es la inquietud que yo le planteo. Completamente de acuerdo con usted. Aquí no solamente la reducción del número de asambleístas, sino de ver también la calidad. Pero si no tenemos más, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la propuesta en este momento? En este momento que ya estamos en un proceso eleccionario, tenemos que escoger lo que existe y vamos a ir en el proceso. Por eso es la veeduría ciudadana la que debe estar presente. Por eso nosotros estamos motivando a las personas para que nos vinculemos. No es necesario que estemos en un partido político o que tengamos una vinculación con el gobierno para poder defender una tesis. Lo contrario, yo creo que los ecuatorianos necesitamos y estamos convencidos en la vinculación que debemos hacer a la sociedad ecuatoriana. Defender nuestros intereses significa que debemos dar parte de nuestro tiempo en beneficio del país. Y ahí sí poder escoger la calidad de representantes. Lastimosamente, desde la fundación de nuestra república a la presente fecha, usted acaba de decirlo y lo acaba de ratificar, siempre han existido escándalos. Toda la vida aquí en el Ecuador ha habido escándalos. Pero ¿por qué no podemos cambiar? ¿Por qué tenemos que vivir siempre con esta historia de la corrupción cuando tenemos que nosotros cambiar la mentalidad de los ciudadanos? Ahora, hacer una verdadera cambio, una verdadera revolución cultural. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En la pregunta o hay dos preguntas, la una que modifica la forma de elección y la otra que tiene que ver con las atribuciones nominadoras de autoridades de control que pasarían a la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que partir de que primero esta novelería que tenemos nosotros del Consejo de Participación, que es una importación de la legislación castrochavista para tener los 5 poderes del Estado, se dio en primera instancia el espíritu para que los ciudadanos elijamos a consejeros que representen a la ciudadanía. Pero hemos visto que en el último proceso eleccionario, la mayor parte de la gente rechazó la presencia de los consejeros. Sin embargo, creemos que el momento actual, si en la Constitución consta que uno de los fundamentos o uno de los objetivos del Consejo es también hacer una investigación de corrupción, de los actos de corrupción, y no lo han hecho hasta la presente fecha,
Entonces, sí creo que se debe crear un nuevo organismo técnico que permita lo que hemos comentado en momentos anteriores, que veamos a los mejores ciudadanos, veamos la calidad, vean no solamente la cantidad, sino la calidad de los nuevos funcionarios. ¿A qué organismo técnico se refiere, señor Pérez? Al que se va a crear luego de que se retire las funciones del Estado. Pero se supone que se mantiene el Consejo de Participación Ciudadana sin la función nominadora. Sí, mantendría la función de lucha contra la corrupción y de participación ciudadana y control social. Pero el Consejo de Participación ya no tendría la facultad de designar. Pero no hablamos de un nuevo organismo, hablamos del mismo sin esa facultad. Sin esa facultad. Por eso estamos retirando en esta consulta popular esa atribución de la designación para que sea una institución técnica la que vaya a designar, si el término lo quiere, a los mejores ciudadanos para que en base de eso se remita a la Asamblea Nacional para que ya designen o posesionen a los nuevos funcionarios, a los 77 funcionarios que actualmente está facultado el Consejo de Participación Ciudadana a dominarlos. Y por eso son las contradicciones que existen entre la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y, lógicamente, el Gobierno Nacional, porque todos quieren manejar estas instituciones, el uno para beneficiarse y el otro también para beneficiarse y, en definitiva, para perjudicar a la sociedad ecuatoriana. Ahora, irnos a la Asamblea, devolver a la función legislativa la atribución designadora, nominadora y designadora de las autoridades de control, no es volver a la misma situación compleja que ya enfrentó el país entre el año 79 y el año 2007, es decir, volver a la experiencia que ya tuvimos. Bueno, si nosotros leemos bien lo que dice el anexo, dice que en base de las ternas que presenta la Presidencia de la República, luego de que ha sido estudiada, analizada por esta comisión técnica, será la Asamblea Nacional la que posesione y designe al primero de la terna. Entonces, si es que se han reunido todos estos requisitos que me parecen más lógicos que los que realiza el Consejo de Participación Ciudadana directamente. Es decir, no se está creando una burocracia más, lo contrario. Yo creo que la técnica en la cual estén toda la ciudadanía representada en esta comisión, me parece que sería lo más ideal para que sí, la Asamblea Nacional pueda designar o posesionar a estos funcionarios y ya no tengamos el problema de lo que está sucediendo actualmente, de que designa al Consejo de Participación Ciudadana a un funcionario, la Asamblea Nacional no le interesa a la mayoría, y dice no podemos posesionarlo. Y comienzan los comentarios tergiversados y nos quieren hacer creer a los ciudadanos de que se les está tratando de imponer un nombre en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que estos análisis que va a hacer esta comisión técnica, luego de que votemos por que el Consejo de Participación Ciudadana no tenga estas atribuciones para la designación y calificación de los nuevos 77 funcionarios y que sea la Asamblea Nacional la que, en base de esas ternas presentadas por esta comisión, sean designados. Entonces va a permitir de una u otra manera un avance, un desarrollo. ¿Para qué? Para que nuestro país tenga primero, una buena representatividad y no tengamos esos conflictos que estamos viviendo día a día. Correcto. Señor Pérez, usted está en este momento acá brindando una posición del colectivo que representa a favor de la consulta. ¿Van a hacer campaña por el sí en la consulta popular? Lo estamos haciendo, hay que aclarar, nuestra organización no es una organización de derecho, sino de hecho. Consecuentemente, nosotros no tenemos los fondos que podría dar el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, nosotros como ciudadanos nos estamos autofinanciando y aclarando que nosotros no tenemos ninguna relación con ningún partido político y mucho peor con el gobierno. ¿No tiene relación con el gobierno? No tenemos ninguna relación con el gobierno. Yo al menos soy un ciudadano libre y soy un demócrata y he seguido adelante desde toda mi vida en una lucha particularmente patriótica. Consecuentemente, no tenemos ninguna vinculación con el gobierno nacional. Lo que hemos hecho es que, si bien es cierto, el gobierno nacional ha lanzado y ha presentado estas preguntas, como ciudadanía lo hemos recogido, porque ese ha sido nuestro clamor, sin que sean las preguntas lo que hemos dicho al inicio.
unas preguntas que vayan a cambiar la estructura o superestructura del Estado, sí ha permitido y va a permitir por lo menos que los ciudadanos tengamos un poco de conciencia y vayamos a defender a nuestro país. Eso es lo que nos motiva a nosotros. Por eso estamos aquí en esta lucha, por eso estamos en este trabajo día a día y creemos nosotros que en un momento determinado el país será el ganador. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias que están en este momento viviendo estos momentos de angustia, como habíamos hablado, de que ya el sicariato, que ya el robo, que ya el narcotráfico, que ya los actos de corrupción, que el abuso del derecho continuamente presentado por los que tienen poder en este país se cambie. Eso es lo que nos está motivando a nosotros, seguir en este proceso. Y por eso es el nombre de Alianza por la Seguridad. Correcto, señor Pérez, gracias por el tiempo, muy amable. A usted muy amable. Muy gentil. Manuel Pérez, vocero de la plataforma Alianza por la Seguridad. Él representa esta organización que no es de derecho, sino de hecho. Dice que no tiene relación con el gobierno, pero que respalda el sí en el referéndum constitucional que está impulsando el presidente Guillermo Lasso. Por cierto, en este espacio, a lo largo de estas semanas, de estos días, vamos a seguir escuchando voces a favor y en contra del referéndum constitucional como corresponde a un espacio democrático como lo es a primera hora. Y quiero simplemente hacer una precisión respecto del número de organizaciones calificadas por el CNE. Yo decía 11. 11 se habían registrado, pero finalmente fueron 6 calificadas por el Consejo Nacional Electoral. Son 6 organizaciones sociales y políticas calificadas por el CNE para hacer campaña a favor del sí y por el no en el referéndum constitucional. A favor del sí el movimiento Creo y el partido Avanza. Por el no, el partido Unidad Popular, el movimiento Revolución Ciudadana, la Unión General de Trabajadores del Ecuador y el Partido Socialista Ecuatoriano. Esta es información oficial del Consejo Nacional Electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.